Ni el mal tiempo ni el cielo nublado impidió que millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá fuesen testigos del histórico eclipse total del Sol. El presidente Joe Biden regresa a la carga y presenta un nuevo programa de alivio de deudas estudiantiles para millones de prestatarios. Entérese quiénes podían calificar para la ayuda financiera. Y se acabaron los recursos legales del expresidente Donald Trump para retrasar el juicio por pagos de silencio para la actriz porno Stormy Daniels. Una corte de apelaciones rechaza la solicitud y el juicio contra Trump arrancará el próximo lunes. Aumenta la preocupación en las autoridades de los 3 niveles de gobierno por la creciente presencia de miembros de la peligrosa banda criminal conocida como el Tren de Aragua. Todo esto a través de importantes ciudades de este país. Se agrava el conflicto diplomático entre México y Ecuador. La canciller mexicana anuncia acciones en la Corte Internacional de La Haya por el asalto de las autoridades ecuatorianas a la Embajada de México en Quito. Guerrero en llamas. Una nueva jornada de protestas violentas en la ciudad de Chilpancingo por la muerte de un estudiante normalista de Ayotzinapa a manos de la policía local. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Mil gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la euforia que se vivió en todo el país por el llamado eclipse total del Sol. Millones y millones de personas en Estados Unidos, en Canadá y en México pudieron presenciar este histórico fenómeno astronómico. Anthony Belchi desde Miami nos tiene un recuento de cómo se vivió este evento a través de toda la franja donde se pudo apreciar en su totalidad. Ha sido un fenómeno astronómico que pasará a los anales de la historia de Norteamérica. El eclipse solar total de este 8 de abril se ha podido observar de punta a punta de Estados Unidos, desde Texas hasta Maine, pero en Mazatlán, en Sinaloa, en el país vecino, han sido unos privilegiados, al ser los primeros en ver cómo la luna tapaba completamente el sol. La observación de eclipses es de mi interés y de mi agrupación astronómica, y por eso he venido aquí, que en principio es la mejor zona para verlo. Las nubes han arruinado los planes de muchos que incluso se habían desplazado expresamente a algunos lugares para ver el eclipse. Los meteorólogos ya habían avisado del mal tiempo, pero al menos han podido ver alguna fase del evento estelar. Hay una banda que es como unas 100 millas de ancho, en la cual la luna cubre completamente el sol y entonces se pone oscuro, tan oscuro que se ven estrellas, se ven planetas. Los aficionados del IndyCar han hecho un parón para observar al cielo. También en Oklahoma y en Texas, en la capital del país, había un 90% de totalidad, pero nadie se quería perder este espectáculo. Esto es algo que no todos llegamos a ver y es por eso que estamos aquí. Planificamos un viaje con los niños para las vacaciones de primavera. Y en las cataratas del Niágara, como estaba previsto, se han batido todos los récords, con más de 1 millón de visitantes, todos disfrazados. No va a haber otro eclipse solar hasta de aquí a 20 años, así que tengan mucha paciencia. Si quieren ver otro eclipse solar, van a tener que viajar a otra parte del mundo. En Estados Unidos no será hasta 2044, pero en 2 años en España se podrá volver a ver otro eclipse total. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Pasamos a otros temas. Este lunes el presidente Joe Biden reveló un ambicioso plan de alivio de deuda estudiantil que va a cubrir el costo de intereses acumulados para millones de prestatarios. Vamos a Washington, D.C. Desde ahí Alfredo Miranda nos explica quiénes serán los beneficiados. A tiempo de destacar la importancia de aliviar las deudas estudiantiles, el presidente Biden anunció un nuevo plan que, de entrar en vigencia, beneficiaría a cerca de 30 millones de estadounidenses. It's only in the interest of America that we do it. And again, it's for the good of our economy that's growing stronger and stronger, and it is. By freeing millions of Americans from this crushing debt of student debt, it means they can finally get on with their lives instead of their lives being put on hold. El plan se abordará desde una estrategia de 5 pilares. Propondrá una nueva regla para cancelar hasta $20,000 en intereses desbocados para prestatarios que ahora deben más que al principio. Cancelar la deuda estudiantil de los prestatarios a quienes todavía se les deben préstamos a pesar de que comenzaron a pagarlos hace más de 2 décadas. Third, we plan to cancel debt for about 2 million borrowers who would be eligible for debt forgiveness through the SAVE program, public service loan forgiveness, or other debt canceling programs, but are not enrolled in these programs. Some of you are only finding out after the fact, as a teacher, a firefighter, a cop, that you qualify, but you just didn't know about it before.
cancelar la deuda de los prestatarios que el Departamento de Educación determine que fueron engañados por universidades que dejaron a los estudiantes con préstamos inasequibles y les brindaron pocos beneficios. El Departamento de Educación propondrá una nueva regla para cancelar la deuda estudiantil de los estadounidenses que enfrentan dificultades financieras, desde el cuidado de niños hasta la atención médica, para evitar que paguen sus préstamos. De ser finalizado, el plan probablemente entraría en vigor este otoño, pero corre el riesgo, como en el pasado, de ser impugnado legalmente por los republicanos que no respaldan un alivio de la deuda estudiantil. While we can't prevent them from filing lawsuits against this plan, the president will never stop fighting on behalf of borrowers, no matter how many times Republicans try to stop them. En junio pasado, la Corte Suprema anuló otro plan de Biden para condonar la deuda estudiantil de cerca de 40 millones de prestatarios, bajo el argumento de que la ley no autoriza al Departamento de Educación a cancelar dichas deudas. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pasamos información desde Nueva York, donde un juez de una corte de apelaciones rechazó la solicitud del expresidente Donald Trump para posponer su juicio por los pagos secretos para silenciar a la estrella de películas para adultos Stormy Daniels. Esto antes del juicio del inicio programado para el próximo 15 de abril. Los abogados del exmandatario pedían un cambio de sede del juicio debido a la mala publicidad del caso, sumando a la preferencia política altamente demócrata de la ciudad de Manhattan. Aunque en algunas encuestas recientes el presidente Joe Biden ha cortado distancias con el expresidente Donald Trump en la carrera hacia la Casa Blanca, la encuesta de la semana pasada del Wall Street Journal generó preocupación entre demócratas. Donald Trump sigue liderando la intención de voto en 6 estados péndulos en el país, como lo son los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Cabe aclarar que son estados que fueron claves en la victoria de Biden en el año 2020. Expertos apuntan que la candidatura de Robert Kennedy Jr. como independiente está afectando seriamente a Joe Biden, el primer mandatario de este país. Y para ampliar más sobre este tema, esta noche en Frente a Frente nos acompaña nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches. La pregunta clave es, ¿debe de preocuparse Joe Biden con los resultados de esta nueva encuesta? Debe de preocuparse, pero no debe de entrar en un estado de alarma, porque verdaderamente en cada uno de estos 6 estados donde el expresidente Trump tiene una ventaja, no es que se trata de una paliza, es una ventaja muy limitada, un margen muy reducido. Por ejemplo, en Georgia, 1 punto. Trump le aventaja 1 punto. Donde peor sale Biden en esta encuesta del Wall Street Journal de los estados claves en Arizona, Trump le ganaría por 5 puntos. En Carolina del Norte, Trump también le ganaría por 5 puntos, pero Trump le ganó en Carolina del Norte en las elecciones del 2020 y Biden fue quien llegó a la oficina oval de la Casa Blanca. Así que debe de preocuparse, sí, pero yo no veo un desastre que haya que vaticinar por los resultados de una encuesta a poco menos de 7 meses de las elecciones. Ricardo, cuando se dan resultados como este, ambos partidos lo manejan a su favor. ¿Cómo deben de manejar estos resultados los demócratas? Los demócratas deben de manejarlo desde que tienen que hacer énfasis en estos 7 estados clave que van a significar la diferencia entre victoria y derrota. No deben de cometer el error que cometió en el 2016 la entonces candidata demócrata presidencial Hillary Clinton, que verdaderamente no le prestó atención a estados como Michigan, como Wisconsin y Pensilvania. En el caso de estos estados, Ricardo, hay también candidaturas, por ejemplo, como en Arizona, muy polémicas para el puesto de senador. Tenemos a una mujer que corrió para gobernadora, que va en contra de un latino que ahora también busca el mismo puesto. En las elecciones estatales como estas, ¿impactan estas encuestas? Yo creo que a medida que pasen las semanas, el congresista Gallegos, que es el candidato demócrata ahora que se retiró de la contienda, la titular, la senadora Kyrsten Sinema, que se iba a postular, se había declarado independiente, van a favorecer al señor Gallegos. Puede cambiar eso, pero en estos momentos
si tengo que hacer un vaticinio, yo creo que el terreno político cada vez más, con el paso de estas próximas semanas, va a favorecer al representante Gallegos. Y esperamos que por consecuencia esto también favorezca al primer mandatario. Yo creo que va a ser una contienda muy reñida, puede pasar cualquier cosa. En estos momentos a mí me parece que, dada la ventaja que tienen los demócratas en recaudación de fondos, la maquinaria política, todavía queda por ver si los juicios que enfrenta el expresidente Trump la semana que viene, exactamente una semana comienza el primer juicio en Nueva York, el de Bajo Manhattan, con la selección de jurados. Hay que ver, pudiera incluso haber un empate en el colegio electoral, 269 a 269, algo que verdaderamente creo que nunca ha pasado en la historia de este país, y si es así, entonces iría la contienda presidencial a la Cámara de Representantes. Pero en estos momentos yo diría que si yo fuera un estratega del Partido Demócrata, que no lo soy, por supuesto, me preocuparía, le prestaría atención a esto, pero no creo que está perdida la batalla. Está dentro de las posibilidades para el presidente Biden, si hacen buena campaña, sí, ganar por lo menos en 5 de esos 7 estados clave. Todavía falta mucho. Gracias, Ricardo Brown. Gusto en tenerte con nosotros en Frente a Frente. Gracias. Una breve pausa, regresamos con más información. Los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Capturan a otro presunto miembro de la peligrosa banda criminal El Tren de Aragua en la ciudad de Chicago. México sí tomará acciones internacionales contra Ecuador tras el asalto a su embajada. Regresamos con esto y mucho más. Las autoridades federales de este país han confirmado la captura de otro presunto miembro de la peligrosa banda venezolana conocida como El Tren de Aragua. El arresto aumenta la preocupación sobre una fuerte presencia de esa banda criminal en este país. Claudia Cisneros, desde Chicago, nos tiene más detalles. Este es Adelvis Rodríguez Carmona, miembro del Tren de Aragua, detenido en Illinois el pasado 11 de marzo, confirmando así la presencia de esta peligrosa banda en los Estados Unidos. La Oficina de Detención y Deportación de Chicago, ARO, dijo que está al tanto del incremento de la presencia de esta pandilla conocida como Tren de Aragua y que permanece alerta ante la amenaza para la frontera, la seguridad pública y nacional. Pese a ello, Rodríguez Carmona ha sido detenido y liberado más de una vez. En julio de 2023 fue detenido por la patrulla de frontera de Texas y puesto en libertad esperando su deportación, pero se le perdió el rastro. Luego, el 24 de febrero, la policía de Cicero, Illinois, lo arrestó por uso ilegal de armas. También fue liberado. El 11 de marzo fue vuelto a arrestar, esta vez por Arrow, afuera de su casa en Cicero, Illinois, y actualmente se encuentra en el centro de detención de Dodge County en Juneau, Wisconsin, a la espera de ser deportado. Pero esta no es la primera vez que se detecta la presencia de miembros de esta banda en Illinois. En enero de este año, la Oficina de Trata de Personas del Departamento de Seguridad Nacional de Chicago confirmó la presencia de miembros de esta peligrosa banda que estaría operando en esta ciudad por lo menos desde octubre del año pasado. Edwin Camejo fue detenido en Chicago en diciembre por vender cocaína a un agente encubierto. Desde entonces la policía alertó acerca de los tatuajes que usan como identificación. De Aragua nació en Venezuela, pero opera en toda Latinoamérica, especializándose en sicariato, secuestro y tráfico de personas y drogas. Por eso un grupo de senadores y congresistas estadounidenses ha enviado esta carta al presidente Biden, pidiendo que declare al Tren de Aragua como organización criminal transnacional. Se colaron en los Estados Unidos y por eso Biden tiene que denominarlos como una organización transnacional criminal mafiosa, para que de esa manera el FBI esté detrás de ellos. Mientras eso no suceda, las autoridades permanecen en alerta. En Chicago, Claudia Cisneros, Estrella TV. En Vermont, un hombre enfrenta cargos federales por provocar un incendio en la oficina del senador Bernie Sanders. Shand Shomanian fue arrestado después de ser visto iniciando el fuego en la puerta de la oficina. Sanders no se encontraba presente, pero 7 miembros de su personal sí se encontraban en el interior. Afortunadamente, los bomberos lograron controlar las llamas. Si el sospechoso es declarado culpable, podría enfrentar entre 5 y 20 años de prisión. Y este lunes un nuevo tiroteo en Las Vegas, Nevada, volvió a causar temor entre residentes y turistas. 3 personas, incluido el presunto responsable, fallecieron en un tiroteo dentro de una oficina de abogados.
El sheriff del condado de Clark confirmó que el tirador aparentemente se quitó la vida. Las otras víctimas son un hombre y una mujer, de los cuales aún no se ha dado a conocer su identidad. Y continúan las tensiones diplomáticas entre México y Ecuador. Este lunes el gobierno mexicano anunció acciones diplomáticas contra la nación sudamericana por la irrupción a su embajada en ese país. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene más detalles. Luego del asalto de fuerzas policiales a la Embajada de México en Ecuador, que derivaron en el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el gobierno mexicano alista 3 acciones ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas. La noche del pasado viernes 5 de abril, fuerzas de seguridad de Ecuador desplegaron un operativo para ingresar sin autorización a la Embajada de México, localizada en Quito. El objetivo era detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de ese país, acusado en 2017 por recibir sobornos. Allanaron la Embajada de México en Ecuador. México le había otorgado protección a Jorge Glass en la figura de huésped y asilo político. De acuerdo con la canciller mexicana Alicia Bárcena, no existe ninguna justificación para que la policía haya irrumpido en la Embajada de México en Ecuador. Tras este conflicto, cerca de 30 países respaldaron a México, luego de que Ecuador violó la Convención de Viena. Es decir, las embajadas son inaccesibles para las autoridades del país anfitrión. Lo que hicieron fue violar el derecho de asilo. México y Ecuador mantenían 187 años de relaciones diplomáticas. Esta controversia podría tardar años en resolverse en la Corte Internacional de Justicia. Cada vez vemos más casos de países que no les importan las resoluciones del Consejo de Seguridad, no les importan las votaciones de la Asamblea General de la ONU y no les importa lo que digan los instrumentos internacionales porque los violan. Según la emisora Radio Pichincha de Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass habría intentado quitarse la vida con una sobredosis de medicamentos y por ahora estaría hospitalizado en Guayaquil. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias, Estrella TV. Continuamos en México, donde este domingo se llevó a cabo el primer debate presidencial. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez se enfrentaron cara a cara que se destacó, según críticos, más por los ataques personales que propuestas de campaña. Gálvez criticó a Sheinbaum por tragedias como la ocurrida en la línea 12 del metro y la escasez supuesta de medicamentos, mientras que Sheinbaum contrató acusando a Gálvez de lograr y lucrar con el dolor de las personas y señalando presunta corrupción. Regresamos con más información a Sierra Edición. Nuevos actos de vandalismo en Chilpancingo, Guerrero, por la muerte de un normalista a manos de la policía. Imágenes, detalles al regresar. La ciudad de Chilpancingo, Guerrero, amaneció con violentas protestas. Presuntos normalistas vandalizaron la sede del gobierno estatal, incendiaron vehículos y se enfrentaron con la policía. En la capital mexicana, Víctor Blázquez nos explica el porqué de todo esto. Ardió en llamas parte del Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero, ubicado en el municipio de Chilpancingo, por la mañana de este lunes 8 de abril. Normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa llegaron hasta el lugar, lanzaron cohetes caseros y bombas molotov, provocando el incendio. También quemaron unos 10 automóviles y camionetas que estaban en los estacionamientos. Como estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, aún se conserva ese coraje de que exista aquella justicia por nuestro camarada. El gobierno estatal lamentó las acciones violentas cuando dicen se han atendido las demandas de los jóvenes, según consta en esta carta publicada. Y es que las protestas forman parte de las exigencias de justicia por el asesinato de uno de sus compañeros a manos de policías en un retén el pasado 7 de marzo. El asesino de mi hijo todavía sigue suelto. No han resuelto nada. Estamos esperando que los gobiernos nos digan algo. Salvaguardar nuestra integridad. Recordaron que ayer domingo, hace un mes, su compañero fue ejecutado, que hace un mes el supuesto policía responsable de accionar el arma se fugó y que hace un mes la Fiscalía de Guerrero les dio la espalda, por lo que su caso fue turnado a una instancia federal. Quemar el Palacio Ejecutivo, el Poder Ejecutivo de Guerrero, de un estado, pues te manda el mensaje de que no se paran con nada, no le tienen miedo a ninguna autoridad. O sea, la autoridad
ha dejado de ser autoridad. Cabe destacar que después del homicidio de Yanqui Cotán Gómez en el estado de Guerrero, se han destituido a 3 funcionarios, provocando una crisis. Pero además en el Senado de la República han propuesto desaparecer los poderes e instaurar un nuevo gobierno, dado los índices de violencia. En Ciudad de México, Víctor Velázquez, Noticias, Estrella TV. En Sudáfrica, los fuertes vientos causaron caos en una autopista. Las imágenes captaron cómo un camión y una camioneta cayeron desde un mismo puente al precipicio debido a las fuertes ráfagas. A pesar de lo aparatoso de los incidentes, no se reportaron muertes ni personas heridas. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los invito a que a continuación vean 24 horas con Alexandra Stergios, un programa de noticias muy diferente. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.